¿Me escuchan? A ver. Sí, se escucha. Ok. Lo que pasa es que había alguien que estaba tratando de comunicarse, pero no le podíamos escuchar bien. Bien, vamos a verificar nuestra lista de asistencia de participantes más adelante, antes obviamente de pasar a nuestra evaluación. Primeros auxilios. Hoy día tenemos este tema que es muy importante porque tengan en cuenta que los primeros auxilios correctamente brindados pueden salvar la vida de los accidentados. Tengan en cuenta que es importante conocer las técnicas, ¿no? Las técnicas de cómo dar los primeros auxilios. Las reglas para manejar nuestra sesión las hemos visto ya antes, son puntualidad, el tema del uso correcto del celular, el respeto, concentración y disciplina. Es importante la participación, necesito la participación activa de todos ustedes. Tenemos dos medios de comunicación, el micrófono o el chat para podernos comunicar o responder o preguntar también. Primeros auxilios. Los primeros auxilios se dan en cualquier lugar, no necesariamente... Axel, no se ve la presentación. Disculpe, Axel, buen día. Te habla Emer. No se nota la presentación. Emercito, debe ser tu internet, corazón, porque yo sí la veo. Sí, porque yo tengo acá Wi-Fi de mi casa, pero no se nota. A ver, Sí se ve normal. Apaga y vuelve a entrar. Emer, ¿está en Mina o estás...? No, Emer está en su casa. Ya salió de libre. Mueve la antena, por favor, Emer. Lo han liberado. Okay. ¿Me confirmas, Emer? Igual te pasamos la presentación para que la puedas tener. Bien, les comentaba que los primeros auxilios se pueden dar en cualquier lugar, no solo dentro de nuestras operaciones, sino también en el entorno. Como ven en esta imagen, esta es una unidad de transporte de combustible que se estaba dirigiendo hacia la unidad, ¿no? Está en la parte, digamos, externa de la unidad minera. Pero tengan en cuenta que es también parte de nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Que el titular minero debe dar lo que son primeros auxilios a todos los que nos encontramos involucrados directa o indirectamente con la operación. En este caso, esta es una unidad que estaba llegando a una empresa contratista transportando combustible. La primera atención es importante. Entonces se concentran más allá del vehículo, más allá, digamos, de los daños que podría ocasionar este combustible. Primero nos abocamos en la primera atención o la primera respuesta al conductor, que era el que estaba afectado. Tenemos un equipo que está atendiendo, ¿no? Que está atendiendo, dando los primeros auxilios, obviamente con el botiquín y todos los elementos necesarios. Pero tengan en cuenta, el otro señor que está al costado está usando un radio de comunicaciones. Es importante la comunicación, ¿no? O sea, lo ideal es trabajar en equipo, que alguien más nos soporte y en ese caso empoderamos, ¿no? Podemos asignar roles. Unos pueden estar comunicando, otros pueden estar delimitando el área, ¿no? El tema es tomar el control. ¿Qué pasa en las emergencias? Todos queremos apoyar, ¿no? Por un instinto de supervivencia, queremos ayudar, queremos dar algún tipo de soporte, pero no todos podemos dar, o sea, no todos nos encontramos en las mismas capacidades, con las mismas capacidades para poder soportar una emergencia. Tengan en cuenta que la emergencia o un accidente, para poder ayudar, tenemos que encontrarnos bien física y mentalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos el dolor, ¿no?, de las personas o la sangre, ¿no?, que podrían estar emanando algún tipo de fluidos X, entonces nosotros nos desesperamos, ¿no? Y obviamente para poder dar primeros auxilios, primero tenemos que mantener la calma. Tenemos que tener sangre fría. Para poder dar la primera respuesta, básicamente se va a concentrar en eso. Como les comentaba al inicio, el alcance está para todas las áreas, todas las empresas, inclusive empresas contratistas, visitantes, proveedores, todo aquel que tenga relación directa o indirecta con nuestras operaciones. Ese es nuestro alcance.
tenemos que dar los primeros auxilios, obviamente preservar la vida, que ese es el principal objetivo, ¿no? El principal objetivo de los primeros auxilios es conservar o preservar la vida. Por eso es que tenemos equipos, tenemos personal capacitado, entrenado, ¿no? Y acá hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Viene a ser el tiempo de respuesta. Hablamos de los primeros minutos, ¿no? Primeros minutos de oro, que debemos responder a una emergencia. En los primeros minutos podemos salvar la vida. ¿Sí? Por eso es importante darle la importancia a los simulacros. ¿Qué es lo que a veces ocurre? ¿No? Decimos, ya un simulacro más y dejamos que los directos involucrados en el simulacro participen, hagan sus maniobras y todo. Y no participamos directamente, ¿no? Es importante involucrarse en el tema de los simulacros, porque los simulacros nos permiten medir tiempos, evaluar nuestros recursos, ¿no? Si es que tenemos los recursos necesarios, haces como un FODA, digamos, de tu respuesta, ¿no? A esa emergencia. Entonces, tenemos que verificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y esas las vamos a ir corrigiendo para, en el evento real, cuando ocurra la emergencia real, podamos encontrarnos mejor preparados, ¿no? Los primeros auxilios nos sirven también para evitar complicaciones físicas. Por eso es importante dar la primera atención, pero correctamente, ¿no? No podemos mover a las víctimas. O sea, esa es una de las prácticas a veces que vemos, no solo en las operaciones, sino en la vida diaria, ¿no? Vemos en las noticias que extraen a los accidentados, por ejemplo, de los vehículos, los cogen de las manos y de las piernas y los suben a un vehículo, ¿no? Y a una camioneta o cualquier unidad que se encuentre, sin antes haber cumplido el protocolo de estabilizar a esa víctima. O sea, no podemos mover a las víctimas si es que no hemos estabilizado correctamente. Ayudamos a la recuperación, obviamente si respondemos adecuadamente en el menor tiempo posible, estamos ayudando en la recuperación. Tenemos que asegurar el traslado de los accidentados al centro médico más cercano, ¿no? Porque obviamente lo que se hace en primeros auxilios es un control temporal, ¿okay? Ese es el primeros auxilios. Posteriormente tiene que ir donde están los especialistas, quienes ya le darán la atención adecuada y necesaria a los accidentados. ¿En qué nos basamos? En la normativa. Todos nuestros procedimientos, nuestros estándares, ¿no? Inclusive la malla de capacitaciones, todo está en base a la normativa, en este caso a nuestro reglamento interno o nuestro reglamento sectorial de seguridad y salud ocupacional, que es la 024, con su modificatoria, que es la 023. También debemos tener en cuenta la 29783, que igual nos da recomendaciones en el tema de primeros auxilios. Entonces, normativa que nosotros tenemos que cumplir. ¿Qué vienen a ser primeros auxilios para nosotros? A ver, quiero que... aquí tengo a Percy Almerco. Percy David Almerco. Percy David. Percy David Almerco, ¿me copias? Sí, Axel, te copio. Percy, ¿qué vienen a ser primeros auxilios para ti? Bueno, para mí primeros auxilios, según la capacitación que yo he recibido en la cuadrilla de rescate, es brindar o socorrer al accidentado en primera instancia, ¿no? Si nosotros nos encontraríamos en un evento... Señora. ¿Aló? Deme correo. ¿Aló? Sí, Percy, pero solo que tengo por ahí alguna interferencia. Sí, yo creo. Entonces, como te decía, Axel, para mí los primeros auxilios es la primera intervención hacia el accidentado o hacia la persona que ha sufrido un evento, ¿no? Ajá. Uh-huh. La primera respuesta, la primera atención que podamos dar nosotros, ¿no? Gracias. Pero siempre en cuando conoces y sabes de primeros auxilios, porque si no, tampoco, así seas la primera persona que estás con el accidentado, es mejor no tocarlo, porque lo vas a empeorar más, ¿no? Claro, podríamos generar lesiones, ¿no? Podríamos generar más lesiones.
Como les comentaba, en esos casos que vemos extracciones de heridos de accidente de tránsito, pues lo cogen y lo suben a un vehículo y realmente no saben ni qué es lo que tiene y podríamos complicar más, ¿no? Generar más lesiones a veces en ese tipo de maniobras que se hacen, ¿no? Obviamente los que han recibido capacitación en cómo estabilizar a las víctimas, cómo extraer a las víctimas de repente de diferentes condiciones, ¿no? Como dice Yomer, son las primeras atenciones que se le brinda a una persona accidentada o enferma. Ajá, perfecto, Yomer, gracias. Entonces, eso viene a ser primeros auxilios. No es complicado, no es muy complicado dar los primeros auxilios, sino básicamente centrarnos en los protocolos, ¿no? En los pequeños protocolos que existen para los diferentes escenarios que se podrían presentar. Es la atención inmediata y provisional que se da a la víctima de un accidente o enfermedad repentina en el mismo lugar del hecho hasta obtener ayuda médica, ¿no? Obviamente tenemos dos escenarios, una en la que nosotros podríamos evacuar con nuestras unidades, antes de primeramente haber estabilizado a la víctima, ¿no? Usando los equipos el botiquín, las camillas, etcétera, ¿no? Entonces podríamos nosotros ayudar en el transporte inclusive. Pero, como decía Percy, sí nos encontramos preparados o capacitados. Porque han visto algunos simulacros, ¿no? A veces se ven simulacros o, no, ni siquiera simulacros, personas que llegan en una ambulancia y al momento de bajarlas, se les caen los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no cumplieron los protocolos, entonces genera más lesión. Por eso es importante la capacitación y el entrenamiento. ¿Por qué? Porque hasta para poder bajar una víctima o un accidentado de una ambulancia tenemos que practicar, ¿no? Para poder bajar de una ambulancia tienes que desconectar, sacar los ganchos y todo ese sistema, y a veces estamos tratando de jalar y no baja, ¿no? No sale, dicen, no está. Entonces, tenemos que hacer práctica también en esos casos, ¿no? Cómo subir a la víctima y cómo bajar también de las ambulancias, ¿no? ¿Qué hacer ante una emergencia? Como comentábamos del inicio, es mantener la calma, conservar la calma. Como le decía, no todos estamos preparados. Muchas veces podemos ser unas personas muy centradas, muy serios y todo, pero al momento de la emergencia, cuando vemos la escena del accidente, a veces nos ponemos nerviosos y no sabemos cómo reaccionar. Y eso nos pasó en una operación minera donde nosotros estábamos, acudimos a una emergencia, hubo un accidente de una operadora de cargador frontal que había subido un atrapamiento de las piernas en un cucharón, en el cucharón que era su equipo del cargador frontal. Llegamos, bueno, llegó la brigada, la ambulancia también de la unidad, personal de operaciones, etcétera, ¿no? Y todos, la idea era querer ayudar, ¿no? Entonces poder ayudar, mover la roca, unos sugerían cucharonea, otros decían jalar la roca, etcétera, ¿no? Llegó el superintendente de operaciones, en ese caso, y al ver la escena, ¿no? Al ver la escena, la chica estaba gritando y estaba sangrando, entonces se puso en shock, ¿no? Y casi se desmaya, ¿no? Entonces vimos, y él es una persona muy centrada, muy serio, muy serio y todo, ¿no? Pero veamos cómo en ese escenario cambió, ¿no? Cómo en ese escenario cambió y obviamente por eso les digo, no todos a veces nos encontramos en las mismas condiciones. Muchas veces nosotros hemos dado soporte a personas que ya obviamente ya no son primeros auxilios, sino es un tema de rescate de cuerpos, y cuerpos que están mutilados o tienen muchas lesiones, ¿no? Donde yo sí me puse nervioso, fue en una oportunidad en que tuvimos que rescatar a una persona que había sufrido un accidente, pero habían descargado material encima, ¿no? Habían seguido descargando el material en un echadero y prácticamente lo habían molido, ¿no? El cuerpo. Casi no tenía forma, entonces esa vez sí me compliqué un poco, ¿no? Para poder rescatar. Por eso es que depende mucho de los escenarios, ¿no? Entonces, el conservar la calma, bueno, en teoría es fácil, ¿no? Pero
en el momento va a depender de las condiciones, de los diferentes escenarios que podríamos atravesar, ¿no? Debemos examinar rápidamente el entorno y el herido. O sea, ¿por qué el entorno? Porque el potencial puede estar todavía presente, o sea, el peligro todavía puede estar presente y puede ocasionar daños, no, de repente más daños a la víctima y también a los rescatistas. Entonces debemos evaluar, ¿no?, las condiciones del área. Pedir ayuda en los teléfonos de emergencia, ¿no? Como veíamos en la imagen inicial, un equipo estaba dando el soporte y otro estaba pidiendo ayuda o estaba comunicándose, ¿no? Es importante pedir soporte. Si la víctima está consciente, obviamente, tranquilizamos, calmamos. Aquí hay lo que llamamos primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Pues justamente está centrado en eso. Primero, que conserves la calma y que de esa calma la transmitas también a los accidentados, a las personas que están involucradas en el evento, ¿no? Eso es, digamos, el principio de los primeros auxilios psicológicos. Aflojar la ropa, las correas, ¿no? Las correas, o a veces en el cuello estamos muy ajustados, entonces necesitamos liberar, ¿no?, esa presión para poder una correcta ventilación, ¿no? Controlar la respiración, el pulso, verificamos, ¿no? Verificamos si es que respira, si no está respirando. Obviamente, si no está respirando la víctima, ya no vamos a esperar mucho, tenemos que aplicar el RCP inmediatamente. Ahora, ¿cómo aplicamos el RCP en este tiempo de pandemia? Ese es otro tema, ¿no? Porque si desde ya antes teníamos que cumplir o usar las mascarillas para lo que es el RCP, ¿no? Teníamos las mascarillas para aplicar el RCP y no tener contacto directo con los fluidos de las víctimas. Tú no sabes qué enfermedad puede tener esa víctima. Entonces, antes pues teníamos, ¿no?, damos la respiración boca a boca y no es un besito, sino tenemos que soplar para que el pecho se infle, ¿no? Se hinche y ingrese un porcentaje de oxígeno X. Tengan en cuenta que el porcentaje en el medio ambiente es 21%, pero cuando nosotros inyectamos, o sea, cuando nosotros damos esa bocanada o insuflaciones, no da el 21%, ¿no? Da mucho menos, ¿no? En algunos casos 17% de oxígeno. Controlar el sangrado y las fracturas, ¿no? Priorizamos, obviamente, en el caso de sangrado, el tipo de sangrado, ¿no? Y también en el caso de las fracturas, que una cosa es abierta, una fractura cerrada y otra cosa es fractura abierta. Y obviamente en las fracturas abiertas tendríamos una complicación adicional que sería el tema del sangrado, ¿no? Facilitar el traslado del accidentado sin demora. Primeros auxilios es la primera respuesta, temporal, ojo. Ya la parte final la van a dar en la unidad médica con los especialistas que son el personal médico, ¿no? La emergencia médica es toda alteración de la salud que pone en riesgo la vida. A ver, acuérdense de este concepto. ¿Qué es una emergencia médica? Es toda alteración de la salud que pone en riesgo la vida. ¿En qué casos? Pues un tema, una alteración en estos parámetros, respiratorio, neurológico, porque tengan en cuenta que no solo es un tema de accidentes, sino también puede ser un tema de enfermedades, ¿no? Circulatorio, ¿no? Los diferentes tipos de sangrado que se podrían generar por un tipo de lesión o heridas generadas por X actividad dentro de nuestras operaciones o fuera de nuestras operaciones, ¿no? Como evidenciamos en la imagen inicial. Para esto priorizamos, ¿no? Entre una emergencia y una urgencia, ¿no? Una emergencia pone en riesgo la vida. Básicamente es cuando es el evento o la situación que pone en riesgo la vida, ¿no? Y en diferencia de la urgencia, en que la urgencia tienes un mayor tiempo para poder soportar o dar los primeros auxilios. Entonces, en esos casos, obviamente, priorizamos a las emergencias, ¿no? Entonces, es una situación que se presenta en forma repentina y requiere de una atención inmediata por el alto riesgo que representa a la vida. Y la urgencia tiene mayor tiempo, obviamente, igual es un evento no deseado, porque no, pero que tienes mucho más tiempo para poder responder.
Debemos considerar que dentro de nuestras operaciones, dentro de nuestro reglamento, la 024, no, en el artículo 159, ¿qué nos dice? Debemos contar con botiquines en diferentes unidades, en diferentes partes de nuestra unidad minera. ¿No? Ahora, el botiquín de planta no es igual al botiquín de oficinas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengas en cuenta que el botiquín de planta, en planta tienes otros peligros, ¿no? Otros peligros. Si bien hay estándares, ¿no? Tú puedes usar la NTP, ¿no? Una norma técnica peruana para colocar el botiquín, ¿no? Ya que es lo que tiene que tener tu botiquín y colocas esos elementos. Pero debemos tener en cuenta que en estas áreas tenemos otro tipo de peligros, ¿no? Y que pueden generar otro tipo de lesiones. Entonces, ¿qué nos dice la norma en el caso del botiquín? En todo lugar donde existan sustancias y o materiales químicos peligrosos, tales como plantas de beneficio, laboratorios, de almacenes, ¿no? Talleres, entre otros, deberán contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios para neutralizar los efectos de dichas sustancias. Además, obviamente, de la hoja de datos. No se olviden, esa hoja de datos siempre está amarrada a un producto o un material peligroso, ¿no? Siempre tiene que ver la hoja de datos cerca donde manipulemos o usemos dentro de nuestros procesos un material peligroso, ¿no? Clasificación Maxwell, ¿no? Las 9 clases. Por ejemplo, nosotros en plantas de beneficio, ¿cuál es el kit que tenemos? Bueno, tenemos el cianokit, ¿no? Tenemos anteriormente, y todavía existe en algunos casos, el nitrito de amilo, ¿no? Todavía existe en algunos casos el nitrito de amilo, ¿no? Son unas ampollas que nos sirven para poder responder ante una intoxicación por cianuro, ¿no? O cuando hay intoxicación por cianuro, ¿no? El gas cianhídrico, ¿no? Cuando tenemos contacto con este gas, obviamente es mortal. Por eso es que tenemos que responder de forma inmediata. ¿Qué ha pasado con este nitrito de amilo? El nitrito de amilo se ha descontinuado, ¿no? Ya no hay esa producción masiva como había antes. Todavía existen algunos lugares que producen, pero para poder comprar ese nitrito de amilo tienes que hacer todo un trámite, ¿no? Complicado. Por eso es que se ha cambiado por este otro producto que es el cianokit, ¿no? El cianokit, ¿cuál es digamos, la limitación? El nitrito de amilo era una ampolla que tú la podías romper y podías hacer oler a la persona o al accidentado. En este caso, el cianokit, que es una vitamina, ¿no? Es una variedad de vitamina B12, tiene que ser administrada por vía intravenosa, ¿no? Entonces, como tiene que ser administrada por vía intravenosa, necesita obviamente personal capacitado para ese tipo de actividades, ¿no? Lo que normalmente no todos podemos hacerlo. Entonces, esa es la limitación en este caso del cianokit, ¿no? Y así como obviamente dependerá de qué otro antídoto sea necesario dentro de nuestras operaciones. ¿Cuál es el protocolo PAS, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, proteger. Segundo es avisar, comunicar, llamar. Y tercero, recién socorrer. Cuando hablamos de proteger, tenemos que poder identificar, como decía al inicio, ¿no? Asegurarnos que el área, el lugar, sea seguro, tanto para la persona, ¿no? Tanto para la persona, para el herido o la víctima, y como para los rescatistas, ¿no? ¿Qué debemos cumplir los rescatistas? Los protocolos de bioseguridad. Desde siempre, un brigadista tenía como recomendación llevar sus guantes descartables en el bolsillo, ¿no? Esa es parte, digamos, de una práctica que manejan los rescatistas o los brigadistas. Porque en cualquier momento se puede dar una emergencia, ¿no? Y en ese momento, mis guantes, no hay guantes, y ahora, ¿dónde está el botiquín? Busquen el botiquín. Está pasando tiempo. Entonces, es importante por eso, dentro de los protocolos, ¿no? Dentro de las prácticas comunes que tienen los brigadistas o rescatistas, es llevar de forma habitual ya sus guantes descartables. Ahora, adicionalmente a esto, ya estamos considerando lo que viene a ser las mascarillas, ¿no? Las mascarillas, obviamente, vas a tener un contacto directo con la víctima, y los googles que nos sirven para proyección o fluidos, ¿no?
Entonces, en estos casos, son algunos elementos de bioseguridad antes de poder intervenir. Tengan en cuenta que aplicamos un protocolo que se llama primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso lo hacen los bomberos, ¿no? O dice, no es que sean egoístas, lo que pasa es que primero tienen que protegerse ellos. Si ya tienes una víctima, no vas a tener 2 o 3 víctimas, porque eso puede ocurrir. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en una emergencia. Fue un accidente mortal donde murieron 3 trabajadores. Esto fue en el gas de Camisea, una empresa contratista X que estaba haciendo esas labores ¿no?, de tuberías, instalaciones, y un trabajador ingresa a un área de espacio confinado y se gasea, ¿no?, se desmaya, cae. Entonces su compañero, al ver que se cayó, ingresa a ver qué es lo que había pasado para poderlo ayudar. Y el otro también igual sufre la compensación y igual cae al piso. Y el tercero vuelve a ingresar, o sea, esa vez murieron 3 trabajadores. El cuarto no ingresó, pero tenemos que tener en cuenta eso también, ¿no? En qué momento doy el primeros auxilios, ¿no? Bajo qué condiciones. Primero es proteger al accidentado, a uno mismo y al equipo que podría estar dando el soporte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Avisar, inmediatamente comunicamos, llamamos, usamos, pues, nosotros tenemos el anexo 4000, ¿no?, en Mina, tenemos el canal de radio 1, cuando existe una emergencia, ¿qué se hace? Se libera el canal, ¿no? O sea, en este caso el canal 1, que ustedes tienen para respuestas a emergencias también, se libera, ¿no? Se libera cumpliendo el protocolo, y ese canal solo se aboca ¿a qué? A la emergencia. ¿Para qué? Para que no haya otro tipo de comunicaciones y no haya que se cruza una información con otra información, ¿no? Entonces, esa es una práctica que se suele hacer en el caso de emergencias, ¿no? Reportar, avisar, activar el sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Dar el máximo de datos de las víctimas en el tema de la comunicación, el lugar, las condiciones, ¿no? Asegurarnos que ese mensaje haya llegado de forma correcta. Tenemos el anexo 4000, el canal 1 y un número de RPC también, ¿no? ¿Qué es lo que debemos informar? Lo que nos dice el nombre del reportante para mantener una comunicación fluida o constante, descripción breve de la emergencia y la cantidad de involucrados, ubicación específica de la emergencia, la cantidad, ¿no? Es importante saber el número de heridos también. ¿Cuántos heridos para poder proyectar la logística para poder soportar esa emergencia? Entonces, con toda esa información, recién pasamos a lo que vendría a ser ya la atención, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Dice, ¿qué no hacer mientras esperamos? O sea, ya comunicamos, pedimos ayuda. ¿Qué no debemos hacer? No mover al paciente o a la víctima. Como le dije, si no estabilizamos a la víctima, no podemos moverlo, porque podríamos complicar más la salud o generar lesiones de repente. No le dé nada de beber, ¿no? Como comúnmente a veces decimos, ¿qué ha pasado? Se ha desmayado, se ha caído, ya dale agüita. No debemos dar nada. Más aún si es que tenemos en esa área posibilidad de que haya tenido contacto con un producto químico. No trate de alinear las facturas. Muchas veces decimos, yo te lo enderezo para que sane más rápido, ¿no? Para que ya vaya sellando. No, olvídate, no debemos hacer ese tipo de maniobras. Estabilizamos y a la unidad médica para que se encarguen los especialistas, ¿no? ¿Qué hacer mientras espero? Obviamente, verificar los signos vitales, ¿no? Si está consciente, si respira o no respira, si tiene pulso. Eso es lo que podemos ir haciendo, como ya la parte de la primera atención, en lo que viene a ser socorrer, ¿no? En esta etapa evaluamos, tenemos dos etapas. La primera, que es evaluación primaria y secundaria. En la evaluación primaria nos vamos a concentrar en los signos vitales, ¿no? ¿Cuáles son los signos vitales? Si respira, las pulsaciones, ¿no? Entonces verificamos en esa parte de la evaluación primaria. En la evaluación secundaria ya vemos lesiones o daños que podría haber sufrido. Signos vitales, pulso, de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿no? Es igual que el corazón cuando late son bajo ese parámetro, ¿no? Por eso cuando aplicamos el RPC, ¿no? Cuando aplicamos el RCP, aplicamos bajo ese parámetro. Ahora, la Asociación Americana del Corazón
Inclusive está sugiriendo, ¿no?, en algunos casos, aplicar solo el RCP de forma manual. O sea, dice RCP solo con las manos. O sea, ya no tenemos contacto directo con la víctima. Frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto, y nuestra temperatura se encuentra en ese parámetro, ¿no? De 36.5 a 37.5 grados centígrados. Como decíamos, debemos conservar la calma, actuar tranquilos, evitar que la gente se agrupe, ¿no? Como decía al inicio, alguien tiene que tomar el control de la situación, control de la emergencia, para poder asignar roles, ¿no? Uno comunicar, uno llamar, otro delimitar el área, asegurar el área, etcétera, ¿no? Revisar a la víctima, buscar daños, heridas, lesiones que podría haber sufrido, tranquilizar a la víctima. Abrigue a la víctima por el tema del shock. Tengan en cuenta que si nos desangramos o perdemos mucho más allá de 750, 800 mililitros, ya podríamos entrar en shock. Avisar al personal de la unidad médica, la parte de la comunicación, y asegurar el traslado de la forma adecuada hacia la unidad médica. No debemos atender a la víctima, como decía Percy al inicio, ¿no? Si no sabemos, mejor no metemos la mano. Solo nos abocamos a la comunicación o a pedir ayuda, ¿no? Si es que no sabemos, es mejor no involucrarse y simplemente llamar y pedir ayuda, ¿no? No toque las heridas con las manos sucias. Tengan en cuenta que las heridas ya son una puerta abierta a la infección. No lavemos las heridas graves, ¿no? O sea, hay heridas graves y échale agua, o sea, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. Simplemente es estabilizar, controlar el sangrado si tuviésemos, y derivar hacia la unidad médica. No frote las heridas porque puedes lesionar más. Tengan en cuenta que nuestra piel son por capas, ¿no? Entonces vamos a ver también más adelante cuáles son esas. La evaluación primaria se va a concentrar en los signos vitales: conciencia, pulso, respiración o vía aérea. Es la que se encarga de verificar el estado de condición del paciente. ¿Qué pasa si no respira, ¿no? Cuando hablamos de vía aérea. No respira la víctima cuando te acercas. Entonces tienes que empezar, si es que no respira, es que tiene un problema en el sistema respiratorio, y por eso aplicamos lo que es reanimación cardiopulmonar, para ayudar justamente a ese punto de la respiración, ¿no? ¿Cuáles son nuestras pulsaciones? Son de 60 a 100 por minuto. El ritmo del pulso es el número de veces que el corazón late por minuto. ¿Dónde? En la arteria carótida. Tenemos 3 puntos. Aquí en la arteria carótida, tenemos en la muñeca y en los pies, ¿no? En la cara interna de los pies. Bueno, cerca de los tobillos, ¿no? Tenemos también el otro punto para poder verificar, ¿no? Colocamos los 2 deditos, hacemos una pequeña presión, ¿no? Hacemos presión y esperamos. Y empiezan ustedes a sentir, ¿no? Empiezan las pulsaciones. Mucho más fácil es ubicar aquí. Donde está una bolita, casi una bolita, ahí está. De 60 a 100 por minuto. Lo que es respiración, tenemos que verificar. ¿Cómo verificamos visualmente? Si vemos que la persona se infla, o sea, el pecho se hincha, entonces vemos que está respirando, ¿no? Se puede ver que está respirando. Podríamos acercarnos, ¿no? Para poder oír, inclusive, oír que la persona puede estar respirando. Se puede oír, se puede escuchar ese tipo, es como un jadeo, ¿no? Para ver que se está respirando la persona. Como decíamos, los valores son de 12 a 20 por minuto. Cada inspiración y expiración es una respiración. Entonces, ¿qué es la inspiración? Es cuando ingresa el aire, ¿no? Y cuando expulsamos. Es la expiración. Todo eso es una respiración. No responde la víctima. Tenemos que ver, oír y sentir. Ver el pecho, si es que se hincha. Oír en la boca, agacharnos y poder escuchar, como decía, ese jadeo, sentir ese calorcito, ¿no? Cuando nosotros expulsamos o exhalamos, ese aire es calientito, ¿no? Entonces se siente en la mejilla. Determinar si la víctima respira normalmente. Si es que no respira normalmente, entonces en esos casos tenemos que dar ayuda, y en este caso el RCP. Cuando vemos la evaluación secundaria, ¿qué tipo de lesiones ha sufrido? ¿Qué lesiones tiene la víctima? Puede ser cortes, golpes, fracturas,
punciones, etcétera, ¿no? Alguna deformación, de repente una fractura interna. Tenemos que usar nuestros sentidos, el olfato, el tacto, el oído, la vista, para poder determinar qué es lo que ocasionó, ¿no? La primera etapa, ¿no? Que vemos que la persona no reacciona o está inconsciente o no respira. Entonces, ¿qué ocasionó? Eso lo vemos en la evaluación secundaria. ¿Y qué hacemos si la víctima presenta hemorragias, ¿no? Si al hacer la evaluación secundaria, vemos que la persona o la víctima tiene hemorragias. Si tenemos un botiquín, usamos el suero, ¿no? ¿Ese suero para qué sirve? Para lavar la herida, ¿no? Podemos lavar la herida para poder empezar a colocar los apósitos. ¿Qué son los apósitos? Es ese sándwich, ¿no? El sándwich donde internamente tienes algodón y está recubierto por gasa estéril. Entonces absorbe, ¿no? Por eso es que el apósito es, digamos, la mejor técnica para poder controlar es la colocación de apósitos, ¿no? ¿Y qué hacemos una vez que hemos colocado los apósitos? Obviamente se va a contaminar o se va a llenar de sangre, ¿no? El apósito. Dependiendo de la cantidad de sangre, si es que es una lesión arterial, venosa o es capilar, ¿no? Entonces va a depender del tipo de lesión para que la cantidad de sangre que pueda emitir. En esos casos, usas el apósito. Si ese apósito se contaminó, ¿no? Se llenó de sangre, no debemos retirarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el apósito, lo que estamos haciendo es como si fuese un tubito, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tengo un tubito y en ese tubito una fractura, se hizo un huequito y empieza a salir la sangre. Entonces, ¿qué haces con el apósito? Es como que estás tapándolo, lo estás tapando, ¿para qué? Para que se coagule, ¿no? La sangre tiende a coagularse, entonces si tú lo sellas, obviamente se va a coagular y va a continuar pasando. Sellaste, ¿no? Pero si se contaminó, se llenó de sangre ese apósito y lo retiro para poner otro limpio, vas a abrir nuevamente la herida y no vas a controlar el sangrado. Colocas otro apósito encima y es importante esto de aquí, el vendaje compresivo. O sea, vendaje a presión, ¿no? Ahora, el vendaje compresivo también se usa cuando hay sangrados incontrolables y tú puedes colocarlo en la parte a 10 centímetros de la herida y puedes agarrar y empezar a vendar mucho más fuerte para poder reducir la presión, ¿no? Tengan en cuenta que el corazón bombea, es una bombita que está bombeando la sangre a diferentes partes de nuestro organismo. Elevamos el miembro para reducir justamente esa presión, ¿no? Y trasladar de inmediato al centro médico. O bien, si es un brazo arriba y si es pierna, también así arriba. En este video vamos a ver mayor información de qué es lo que debemos hacer para algunas recomendaciones para el tema del sangrado, ¿no? Voy a desconectar mi cámara para que no haya interferencia. Audio. Y me confirman si se escucha el audio, porque a veces no se escucha el audio. ¿Se escucha el audio? Ah, perfecto, gracias. Sí. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona.
Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación: signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. A ver, del video que hemos visto, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes, por decirlo así? A ver.
Los escucho. Noemí. Dime. Escucha, dije Axel. Ahora sí. Le escucho. Emer. 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 Sí, te escucho, Axel. Ya. A ver. ¿Qué sería lo más relevante que hayas podido ver en el video? ¿Qué se ha visto en el video? Varias situaciones se vio en el video, ¿no? Por ejemplo, cómo poner los paños, limpieza. Ajá. Esa recomendación cuando nos dice epistasis o el sangrado nasal, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y a veces teníamos esa otra costumbre de echar la cabeza hacia atrás y ponerle a algún tapón, ¿no? Entonces, esa no era la forma correcta como nosotros actuábamos antes con el tema del sangrado nasal, por ejemplo. ¿Qué otra recomendación? Nos hablaba, bueno, los tipos de hemorragia, ¿no? ¿Cuáles eran esos tipos de hemorragia? ¿Se acuerdan? A ver. Venosa, arterial, Venosa y arterial. capilar. Ajá, perfecto, ¿no? Y de las tres, arterial, venosa y capilar, ¿cuál es más complicada? ¿Cuál es digamos, la más seria para poder atacar inmediatamente? Tenemos arterial, venosa y... Ajá. Entonces tenemos las dos primeras, ¿no? Ajá. Entonces en este caso, la capilar es superficial, ¿no? Que dice por gotitas, ya. Entonces podríamos controlar mucho más rápido. Pero tengan en cuenta que las que tenemos son esta arterial y la venosa, ¿no? Tengan en cuenta que la arterial es la más complicada de atacar, ¿no? Y debemos concentrarnos, ¿por qué? Porque la sangre es a mayor presión y lo otro es el tema del oxígeno, ¿no? Tengan en cuenta que por el medio de la sangre va el oxígeno a diferentes partes u órganos de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que vimos en el video, ¿no? Recomendaciones de cómo deberíamos atacar o ayudar o controlar en el caso del sangrado y lo que lo comentaba, los apósitos, ¿no? Estos paños limpios para poder controlar el sangrado, ¿no? El tema es estabilizar y derivar al centro médico. Fracturas. Fractura cerrada y fractura expuesta. Cuando vemos fractura cerrada, o sea, cuando se puede visualizar una fractura cerrada es por una falta de movilidad, ¿no? Lo que llamamos impotencia funcional, o sea, la discontinuidad del hueso. ¿Cómo se puede observar? Un hematoma, ¿no? Lo que llamamos hinchazón es un hematoma y la discontinuidad del hueso. Y obviamente el dolor, ¿no? que se evidencia en la persona. En estos casos, igualmente es estabilizar. Podríamos usar dos formas. Lo que son las férulas neumáticas, ¿no? Estas férulas neumáticas pueden ser tipo bolsas. Hay unas son como medias, ¿no? Por decirlo así. Entonces lo colocas encima y empiezas a soplar. O si tienes el inflador, pues usas el inflador. Y la otra es tipo una mantita que se coloca encima de la lesión y se sella, ¿no? Tiene sus plegables para poderlos unir y igualmente se inyecta aire para que se endurezca y pueda mantenerse ese miembro, esa parte estable. Podríamos usar esa. O si no tenemos, usamos tablillas, ¿no? Usamos las tablillas para poder estabilizar, ¿no? A las víctimas o el miembro afectado. Y en lo que es fractura expuesta, esa fractura es más complicada porque tienes la sangre, ¿no? Tienes la presencia de la sangre que tienes que controlar. Entonces, primero tenemos que abocarnos en controlar el sangrado, ¿no? Tenemos que controlar el sangrado. Tengan en cuenta que en nuestro organismo, en promedio, pues tenemos entre 4.5 y 5.5 litros de sangre, ¿no? De 4,5 a 5,5 litros de sangre. Y si perdemos más allá de 700 centímetros cúbicos, ya podríamos entrar en shock.
Por eso es que cuando nosotros donamos sangre, ¿no? Cuando donamos sangre nos dice máximo puedes donar una bolsita, ¿cómo le llaman ellos? La bolsita, es una muestra. Una unidad, Inge. Unidad, correcto, gracias. Una unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una unidad tiene 450 centímetros cúbicos, ¿no? Y a veces nosotros dicen, no, yo puedo dar hasta 2, ¿no? Bueno, aparentemente podríamos, no, yo puedo dar 2, sí, dice, pero tienes que regresar en 3 meses para que puedas donar otra unidad, ¿no? Entonces, porque no tenemos demasiada sangre como para donar más allá de una unidad, ¿no? Entonces, ese es el tema. Fractura expuesta, controlamos el sangrado, ya sabemos. Obviamente la presencia del dolor, pues es mantener la calma. Nosotros primero tenemos que tener calma para poder ayudar a que la persona mantenga la calma, ¿no? ¿Qué pasa en la cerrada? Como decíamos, inmovilizar, ¿no? Es básicamente inmovilizar el miembro fracturado, y hemos comentado las dos formas. En lo que es fractura expuesta, contenemos la hemorragia con apósitos estériles. ¿Qué pasa si estoy en un lugar donde no tengo apósitos, no tengo botiquín y existe sangrado de una persona? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo controlo ese sangrado? No tengo apósitos, no tengo gasas, en ese punto. ¿Qué hacemos? Presiono. Presión. ¿Pero con qué? Con mis manos, pues. Pero ojo, tú vas a usar las manos para presionar y tus manos no van a ir junto con la víctima. O sea, ese es el punto. En ese momento puedes, digamos, usar el control, ¿no? Pones tus manos y puedes controlar, pero vas a tener que retirar tus manos. Entonces lo que vas a hacer es como decía, pones un apósito, se contaminó y lo retiras y nuevamente se va a abrir la herida, ¿no? Y se va a seguir desangrando la persona. Podríamos usar alguna toalla, algún paño limpio, ¿no? Algún paño limpio que tengamos en el lugar y con eso podríamos usarlo como un apósito. Ahí sí vienes y le haces presión, ¿no? Para que se pueda reducir, para que se pueda controlar el sangrado. Esos son casos en que no tenemos nada con qué controlar. Entonces podríamos usar una toalla, inclusive un polo, ¿no? De repente tenemos un polo limpio y podríamos usar para poder controlar. Esa es una, digamos, de las maniobras que se puede hacer en casos de que no tengamos el elemento necesario para dar el soporte. Igual, ¿no? De repente no tengo férulas, ¿ya? No tengo las tablillas, entonces puedo buscar unos palitos por ahí cerca y con un par de pañuelos puedo usar y puedo ayudar para inmovilizar el miembro fracturado, ¿no? Entonces son algunas alternativas cuando no tenemos pues los accesorios para darle la respuesta adecuada. En el caso de quemaduras, ¿no? Quemaduras tenemos 3 niveles, ¿no? O 3 grados. La de primer grado, segundo grado y tercer grado. En la de primer grado tenemos lesión de la superficie, es la capa, ¿no? Superficial. Como vemos en este cuadrito, la epidermis, ¿no? La capa superficial de la piel. Puede ser por quemaduras por contacto con el sol. Tengan en cuenta que ahora tenemos la radiación UV, que es mucho más complicada, que ya estamos sobre la escala de alto o extremadamente alto. También puede ser por contacto de repente con algún producto, no sé, agua caliente de repente, o algún material que se encuentra en alta temperatura, pero superficial, ¿no? Eso podría generar una lesión superficial, ¿no? Quemadura del sol o contacto leve con fuente de calor, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Ahí sí tenemos dolor porque no hay cauterización, ¿no? Entonces, hay lesión, pero no hay cauterización. Aspecto seco, enrojecido, piel intacta, pero enrojecida, dicen. No hay presencia de ampollas. Esta es la primera, digamos, la quemadura de primer grado. ¿Qué hacemos? Agua. Eso es lo recomendable, ¿no? Usar agua para poder enfriar y poder
controlar y hacia la unidad médica, ¿no? Hacia la unidad médica. No usemos cremas, no usemos, a veces dicen, no, ponle pasta dental, cremas o hoja de cebolla, ¿no? Laminitas de cebolla, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas, pero no debemos, eso es básicamente agua y al centro médico para que reciba la atención adecuada. Las de segundo grado ya empiezan a complicarse porque ya afecta el siguiente nivel de la piel, ¿no? En este caso ya hasta la dermis puede llegar. Ahora, hay inclusive dermis superficial y dermis profunda, ¿no? Dentro de las de segundo grado hay dos clasificaciones. La de segundo grado afecta a la dermis y la epidermis, ¿no? Son más dolorosas y aquí está el tema de las ampollas. No se revientan las ampollas, ojo, no se deben reventar las ampollas, porque si tú revientas las ampollas estás generando una puerta a la infección, ¿no? Y obviamente la curación va a demorar mucho más si es que revientas las ampollas. Si no suelen dejar cicatrices las dermis superficiales, pero si son profundas, ¿no? Si es profunda, la cicatrización va a ser más lenta, pero puede dejarte algún tipo de lesión. Entonces ya estamos hablando del segundo grado de lo que son. ¿Qué hacemos? Igualmente usamos agua para poder enfriar. Si tenemos paños, ¿no? Si tenemos paños o en este caso gasas estériles, podríamos colocar en la parte superficial para evitar un tema de infección, ¿no? De que otros elementos puedan ingresar en ese lugar. En las quemaduras de tercer grado, ¿no? En este caso las de tercer grado sí ya son mucho más complicadas. Y aquí me dice segundo. No, este es tercer grado. A ver, perdón. Estos son de tercer grado. Tercer grado afecta más allá, ¿no? O sea, las tres capas ya de la piel. Las de tercer grado, ¿qué afectan? Epidermis, dermis y hipodermis, ¿no? Son mucho más profundas. En algunos casos hemos visto que puede llegar a afectar hasta los huesos, ¿no? Puede llegar, la quemadura de tercer grado puede llegar hasta los huesos. Obviamente depende del tipo de lesión. ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente no hay, en estos casos ya no hay dolor, ¿no? No se evidencia dolor porque se ha cauterizado toda esa zona, ¿no? Se ha cauterizado todo. Se puede infectar fácilmente, también nos dice. Las infecciones son difíciles de controlar porque tienes toda el área ya dañada, ¿no? Entonces, igual, nosotros como primeros auxilios damos la primera atención. Si tenemos la de segundo y la de tercer grado, es recomendable usar agua limpia. Por eso, si tenemos botiquín, usemos el suero que tenemos ahí, ¿no? El suero para poder enfriar esas heridas. ¿Por qué? Porque si usamos agua que no es limpia, podríamos contaminar. Tengan en cuenta que en la segunda, y más aún con la de tercer grado, se podría contaminar o generar infección fácilmente. Estabilizamos a la víctima y la derivamos hacia la unidad médica para la atención. ¿Qué pasa si vemos a una persona que se está quemando, ¿no? Tengan en cuenta que puede haber esa posibilidad. Vemos a una persona que se está quemando. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué hacemos para poderlo ayudar? Para que no se siga quemando. A ver, ¿qué podríamos hacer? Noemí. En ese momento poderlo cubrirlo con algo, ¿no? Quitar el oxígeno del fuego, porque el fuego se alimenta del oxígeno, ¿no? Ajá, perfecto, Richard, ¿no? Tengan en cuenta que aquí hay un triángulo, ¿no? ¿Cómo funciona el fuego? Obviamente con ese triángulo que es un elemento combustible, el calor y el oxígeno, ¿no? Tenemos el triángulo. Obviamente si hay fuego ya pasó al cuarto, que es la reacción en cadena. Pero vayámonos a este triángulo. ¿Qué controlamos? El oxígeno. ¿Qué eliminamos? El oxígeno. Puedes decir ahogar. ¿Qué dicen? Ahogamos el fuego, ¿no? ¿Y cómo haces? Como decía Julio, cubrimos a la persona con una manta, una frazada, una casaca, ¿no? Con algún elemento que pueda servir para eliminar el oxígeno. Es como ese ejemplo, ese caso de la vela y el vaso, ¿no? Tienes una vela que está prendida, le colocas un vaso encima y ese vaso, esa vela va a arder unos cuantos segundos más y se va a apagar porque se eliminó el oxígeno.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esos casos, ¿no? Eliminamos el oxígeno. No usemos, porque una vez vi que le echaban arena, ¿no? Había tierra o arena ahí en el lugar y le estaban echando a la víctima. Tengan en cuenta que son lesiones, es herida abierta muchas veces, y le vas a echar arena, tierra, ¿qué estás haciendo? Estás complicando más esa lesión, ¿no? Entonces, básicamente es cubrir a la persona, tratar de cubrir y ahogar el fuego que le llamamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en esos casos. Si nosotros nos vemos involucrados, dice que si nosotros somos las víctimas, lo que tendríamos que hacer es rodar por el suelo, no correr. ¿Por qué? Porque al correr estás aumentando mayor oxígeno y mientras le pones más oxígeno al fuego, eso se va a elevar más, ¿no? Y como cuando hacemos nuestra parrilla, soplas y ¿qué pasa? Empiezas a aumentar el fuego, ¿no? Porque le estás inyectando mayor oxígeno. Por eso es que no debemos correr, simplemente rodar en el piso si no tenemos una persona que nos asista o nos ayude. Si es que hay posibilidad de usar agua en el lugar, se usa agua para poder controlar. No retirar la ropa que ya está quemada, ¿no? La ropa que ya está quemada, o sea, ya está en contacto con la piel, no se debe retirar, porque vamos a abrir las heridas, ¿no? Obviamente, de repente la parte externa se podría retirar, pero lo ideal es controlar el fuego y hacia la atención médica, ¿no? Como dice, traslada de inmediato al centro médico. Esa es otra posibilidad, ¿no? Quemaduras podríamos tener por diferentes agentes, ¿no? En este caso pueden ser agentes físicos, químicos, eléctricos, ¿no? Que son complicadísimos y ocurren muchas veces dentro de nuestras unidades, o inclusive en nuestra casa, pues decían, los primeros auxilios no solo van a ocurrir en la unidad minera, sino puede ocurrir también en nuestras casas. ¿Qué hacemos con agentes físicos? Agua hirviente, nos cayó agua, tuvimos contacto con algo caliente, es básicamente agua, agua, agua. Lo ideal es agua limpia, ¿no? Agentes químicos deben tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que debemos conocer para poder tratar una lesión con agentes químicos? Es conocer la hoja MSDS. O sea, ¿a dónde me vamos? A la hoja MSDS. ¿Qué dice la hoja MSDS? En el ítem 4 son 16 componentes, ¿no? En el punto 4 me dice, ¿qué hacer en el caso de contacto o ingesta con un producto químico? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Tengan en cuenta que hay algunos productos químicos que reaccionan con el agua. Entonces, tenemos que conocer exactamente qué es lo que debo hacer. ¿Cuál es la recomendación general, no? Hay una recomendación general en el caso de productos químicos, es usar agua inmediatamente. Por eso es que ustedes en planta, en laboratorio químico, metalúrgico, en almacén de cianuro de repente o cerca del almacén de cianuro, tenemos puntos de duchas o lavaojos, ¿no? Tenemos los lavaojos y las duchas. Esas duchas españolas, ¿no? Porque son amplias para que pueda caer una buena cantidad de agua, ¿no? Verifiquen el funcionamiento de sus duchas y sus lavaojos. Eso pasa a veces que no le hacemos mantenimiento, no lo inspeccionamos y cuando vas a activar la ducha, cae una gotita, ¿no? Y no sale agua. Verifiquen el funcionamiento porque es útil en cualquier momento. En estas emergencias, por ejemplo, un buen duchazo y controlaste ese. ¿Qué pasa si yo tengo contacto? En ese momento se me derramó un ácido encima de la ropa cuando estoy trabajando. Lo ideal, retirar la ropa, ¿no? Si no tenemos un punto de agua, inmediatamente es retirar la ropa para evitar que el ácido siga avanzando, ¿no? O ese producto siga avanzando y llegue a la piel. Entonces tenemos que aplicar los controles inmediatamente, o sea, no esperemos mucho tiempo porque se siente, ¿no? Cuando tú tienes contacto con un ácido, la ropa se siente caliente, se siente con un calorcito ahí y que va avanzando, ¿no? Entonces, en ese momento es retirarse la ropa inmediatamente y si tenemos la ducha, a la ducha, ¿no? Pero ojo, verifiquen la hoja MSDS. Quemaduras por electrocución o por energía eléctrica.
¿Qué pasa? La energía ingresa a tu cuerpo, cuando ingresa a tu cuerpo busca un punto de desfogue, ¿no? O sea, va a desfogar por algún lugar. Esa energía no se queda en tu cuerpo, ¿no? ¿Por dónde suele salir mayormente? Son por la parte donde haya mayor humedad en el cuerpo, ¿no? Mayor humedad o que tenga contacto con un punto que haga tierra, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pegado o mi pierna está pegada a una estructura metálica, va a salir por ese punto porque la estructura metálica es como un conductor más, ¿no? Si no tuviese contacto con una estructura, en este caso puede salir si estamos con botas, puede ir por nuestras piernas. Tengan en cuenta que por ahí va la parte más está húmeda, ¿no? Entonces puede desfogar por esos lados, ¿no? Las quemaduras por electrocución, neutralizar la fuente de corriente, ¿no? Debemos controlar, tengan en cuenta que esta energía, ¿no? Esta energía puede afectar al corazón, ¿no? Si es que puede afectar al corazón, debemos verificar qué es lo que está pasando exactamente. Si no respira, tiene problemas para respirar, ¿no? Tiene un ataque, en esos casos podríamos ayudarlo con el RCP. Pero ojo, verificando que no exista energía, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, ven aquí en la parte baja, es la parte de una pierna donde salió la energía. Es muy parecido cuando se ven los accidentes de caída de rayos, ¿no? Estos rayos cuando hay tormenta eléctrica. Cuando ingresa el rayo a una persona, igual, o sea, busca un punto de desfogue y suele salir por esa parte, ¿no? No se queda, obviamente, la energía. Y cuando cae un rayo, por ejemplo, se ramifica, ¿no? Cuando cae un rayo, se ramifica y si existe más de una persona en ese lugar, le cae a más de una persona. Hemos tenido esos casos en una mina en Cajamarca, donde hubo más de una vez que cayó el rayo a un grupo de trabajadores y se fue por las diferentes, y cayó a varios de unos, ¿no? A unos, bueno, en uno de los casos mató a un trabajador y ahí hubo heridos también, ¿no? Entonces, por eso hay protocolos, ¿no? Cuando tenemos trabajos a la intemperie, ¿no? O en la superficie, debemos contar con refugios, Esos refugios tienen un esquema de diseño, ¿no? Ese esquema de diseño de refugio está en base a la jaula de Faraday, ¿no? Esa jaula de Faraday, que son estructuras metálicas, en la cual llega la energía y se tienden a irse por el exterior, ¿no? Y al exterior, una conexión a tierra para que pueda desfogar esa energía. Ese es el sistema que se usa para las jaulas, para estos sistemas de refugio, ¿no? Entonces, la quemadura puede llegar a ser de tercer grado, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la energía, o el extremo puede ocasionarte la muerte. ¿Qué debemos controlar? Las energías, señores. Pues tenemos nosotros un procedimiento que se llama bloqueo, ¿no? La tarjeta y candado, o el loto, bloqueo de energía. Este procedimiento me permite a mí reducir la posibilidad, porque tengan en cuenta que siempre existe posibilidad, ¿no? Descargar las energías residuales, porque la energía residual te puede llegar puede sufrir una descarga también. En este tipo de emergencias es mucho más complicado poder atender. Por eso es que cuando nosotros hacemos trabajos de alto riesgo, tenemos que amarrarlo ¿con qué? Con mi plan de rescate de emergencias. ¿Cuál es mi protocolo, mi procedimiento de respuesta a emergencias en ese caso? No es que toda la vida va a ocurrir, sino que siempre, o sea, lo ideal es que estemos preparados, ¿no? Entonces, en esa emergencia, por ejemplo, ese trabajador quedó colgado en el poste, ¿no? En la parte alta del poste. ¿Y cómo lo bajas? ¿Cuáles son tus procedimientos para poderlo bajar? ¿No? Tengan en cuenta que el tiempo es oro. Ahora, en ese caso, tienes que asegurarte de que no exista energía. Si la energía ocasionó la lesión al trabajador, tienes que verificar que no exista energía en ese punto para poder recién subir y rescatarlo. En cuenta de todos los protocolos, o sea, el incumplir parte de un protocolo ayuda inclusive al tema del rescate de la persona, ¿no? O es una obstrucción para el tema del rescate del trabajador. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cortar el paso de la energía, ¿no? De la corriente. Si no es posible, digamos, en un momento está lejos el punto de corte de energía, en esos casos podemos buscar un palo, un material
que no sea un conductor, ¿no? Para poderlo retirar, ¿no? Para poder retirar al paciente de la energía. Comprobar si respira y tiene pulso, si no iniciar maniobras de reanimación. Ahí vamos a lo que es reanimación y avisar urgentemente a unidad médica. Tocar al accidentado, eso es lo que no debemos hacer si es que todavía tiene presencia de energía, si está conectado a la fuente de energía. Porque si tú tocas a lo que va a pasar es que te va a pasar la energía a ti también. Es muy parecido cuando se aplica esta maniobra del RCP cuando aplicamos el equipo de reanimación, ¿no? Con energía. ¿Puede pasarte a ti la energía si estás cerca? Sí, sí te puede pasar, porque es energía lo que estás inyectando, ¿no? No debemos suspender las maniobras del RCP hasta que llegue personal especializado y verifique los signos vitales, ¿no? Casos reales que han ocurrido en diferentes operaciones que ameritan tener en cuenta porque puede ocurrir un evento parecido también en nuestras operaciones. Este es otro caso donde se quema la muñeca del trabajador y teniendo en uso el guante, de cuero. Pues se está cortando tuberías, al caer el tubo golpea la caña del oxicorde y se gira, ¿no? Entonces al girarse la llama pasa por la muñeca del trabajador. ¿Generó lesiones? Sí. En este caso, agua, ¿no? Se usa agua para enfriar. Y pasamos a unidad médica. ¿Por qué usamos agua? ¿Por qué usamos agua? A ver, cuando nosotros hacemos una parrilla, tenemos una carne en la parrilla, o freímos una carne X, ya, estamos friendo. Cuando esa carne se está friendo, tiene calor, ¿no? Entonces, si tú lo pones, esa carne, lo sacas y lo pones en tu platito, se sigue cocinando. Se sigue cocinando porque todavía tiene calor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de usar agua en estos casos, de estas emergencias, ¿no? Este tipo de quemaduras? Es justamente apagar y enfriar, ¿no? Es como cuando sacas tu carne de la parrilla y la pones en agua y se enfrió, ¿no? Entonces ya no se va a seguir cocinando. Esa es la lógica que se usa, por eso decimos agua en el tema de quemaduras, ¿no? Atragantamiento es otra de las causas de accidentes mortales a nivel general, no solo en los trabajos, obviamente, sino también en cualquier lugar. Yo en mi vida tuve la oportunidad de 2 veces de poder atender a 2 personas diferentes. Y en las 2 oportunidades pude responder justo en el momento, ¿no? Cuando tú ves que la persona hace esa maniobra y se agarra el cuello y te dice, o no puede respirar, ¿no? O no puede hablar. No, abre los ojos, lo ves grandotes nada más, ya, es un tema de atragantamiento. Entonces, si es un tema de atragantamiento, es que comida ingresó al conducto respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicamos una maniobra de Heimlich. Esa maniobra me permite a mí poder ayudar a que la persona expulse, ¿no? El objeto extraño que pueda tener en la garganta. No es complicado, esta maniobra es fácil. Simplemente tú tienes que ponerte en la espalda o en la parte posterior de la persona. No golpees a la persona, y eso es lo que se hacía antes, ¿no? Antes, ¿qué decían? Se está ahogando, y empezaban y lo golpeaban y venía otro y le metía más golpe. Y a veces no expulsaba el objeto extraño. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente es ponernos detrás, le preguntas, ¿no? Y ahí vas a ver el mensaje textual, ¿no? Que te está dando, ¿no? Y me ahogo, ¿no? Entonces, en esos casos, lo único que haces es hacer puño, ¿no? Encima del ombligo, ¿no? Cerca la boca al estómago. Entonces, tú vas a poner un puño y la otra mano aquí. Y eso lo vas a llevar, y eso va a ser así. Esta maniobra. Entonces, coges en la parte, como ves en la imagen 2, pones el puño, la mano encima del puño, y vas a hacer como subes y levantas a la vida. ¿Cuántas veces? Hasta que bote el cuerpo extraño. Va a haber casos en que no lo va a poder botar, porque de repente es muy grande, se cruzó, no sé, ¿no? Entonces, llega hasta perder el conocimiento. Llega a perder el conocimiento. O sea, cuando tú dejas de respirar, tienes 40 segundos para poder dar esa maniobra.
No tienes más. O sea, no es que no tengo tiempo para poder responder, no tienes más allá de 40 segundos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es inmediatamente aplicar esa maniobra, ¿no? Aplicamos la maniobra para que pueda expulsar. Este es más o menos cómo se aplica la maniobra. A ver, vamos a ver aquí la información. Maniobras de Heimlich en adultos y niños. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Preguntar, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, abrázala por detrás alrededor de la cintura. Haz un puño con una mano y envuélvela con la otra. Colócalas entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde el conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se aplica para adultos y niños mayores de 1 año. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Las maniobras de Heimlich y RCP deben ser aprendidas en cursos prácticos con un instructor especializado. Esta maniobra de Heimlich es mucho más sencilla de aplicar, no genera lesiones de gravedad a las víctimas cuando se aplica, a diferencia del RCP, ¿no? El RCP sí es una maniobra complicada, por eso es que no se puede hacer una práctica, por decirlo así, con una persona sana, ¿no? Yo no puedo hacer a ver, ven, échate y vamos a empezar a hacer la práctica del RCP. No puedes hacer eso, ¿por qué? Porque cuando haces esa maniobra, comprimes, se llega a comprimir la caja torácica hasta 5 a 6 centímetros. Entonces, para poder hundir el pecho, si tú agarras el pecho y presionas fuerte en este momento, ahí donde te encuentras, si tú presionas el pecho, ¿no? Trata de hundir, a ver, por lo menos 5 centímetros, la pequeña presión que haces al pecho ya te genera un dolor en el pecho. Ten en cuenta que tiene que hundirse entre 5 a 6 centímetros. Por eso es que en esas maniobras de RCP se llega a fracturar las costillas. Se llegan a fracturar las costillas. ¿No? Algunos brigadistas nos decían, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que se muera el paciente o que se fracture unas costillas? Obviamente, si priorizas la vida sobre una lesión, tienes que priorizar la vida, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Cuando aplicábamos el PAS, ¿no? Protege, avisa, socorre. ¿Qué nos decía? Protege, pero cumpliendo protocolos de bioseguridad. Estas mascarillas de rescate, estas son mascarillas de RCP, ¿no? Y estas mascarillas de RCP son las que se usan para justamente no tener contacto directo con los fluidos. Bueno, desde antes ya se usaba estas, ¿no? Pero ahora, ¿qué se está haciendo? Se está usando mascarillas, pero con oxígeno, con alimentación de oxígeno, y no tener contacto directo con los fluidos de las personas, ¿no? Para no tener contacto directo con los fluidos se usa la mascarilla y una inyección de oxígeno, ¿no? O alimentación de oxígeno. Esta maniobra de la RCP tiene algunas variables, ¿no? Algunas variaciones ahora, y vamos a verlas también después de ver esto. En caso de convulsiones, ¿qué pasa si la persona tiene convulsiones? Algunas prácticas antes decíamos, dale algo, ponle algo en la boca, ¿no? Decíamos, no, pero lo ideal es que evitemos que la persona se genere daños, ¿no? ¿Por qué? Porque la convulsión llega a pasar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que la persona se caiga, si hay algún elemento que pueda generar alguna lesión, retirarlo, evitar que se caiga, ¿no? Evitar que se lesione más. Entonces, no tratar de detener ni sujetar a la víctima, ¿no? O sea, no estar, ya, amárrenlo, agárrenlo para que no se mueva, ¿no? Entonces, no debemos hacer eso. Simplemente es no tratar de detener ni sujetar a la víctima en caso de convulsiones. No introducirle nada en la boca, ¿no? Para que no se muerda la lengua y le ponen algo, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de maniobras. Retirar los objetos que se encuentran a su alrededor que le puedan ocasionar algún tipo de lesión.
¿no? Para prevenir justamente otro tipo de lesiones, ¿no? Como golpes, cortes que se podría generar. En muchos casos pasa pasa la convulsión y lo que haríamos es colocarlo en la posición lateral de seguridad, ¿no? Lo colocamos, como ven en la imagen, la última imagen, esa es la posición lateral de seguridad, para que no se ahogue o se asfixie de repente con algún fluido que pueda expulsar. Esa es la maniobra de seguridad. Esta es posición lateral de seguridad, ¿no? ¿Cómo nosotros colocamos en posición lateral de seguridad? De esta forma, ¿no? Cumpliendo esta cima. 1, 2, 3, 4. Esta es la posición lateral de seguridad. Esta posición lateral de seguridad también nos ayuda cuando descendemos a alguna persona, a un trabajador que ha quedado colgado de su sistema de contención de contracaídas. O sea, del arnés, ¿no? Cuando está con su arnés colgado. Entonces, cuando está mucho tiempo en esa posición, las piernas se ajustan, ¿no? Las piernas se ajustan y se genera como un torniquete, ¿no? Entre comillas. Entonces, esa presión, ¿qué hace? Que parte o sea, la sangre que no va a circular, por ende no va a oxigenar ese miembro, puede presentar células muertas inclusive, ¿no? Ahí hay un efecto que se llama el reflujo, ¿no? El reflujo. Ese síndrome del reflujo es que cuando tú tienes la sangre en la pierna, ¿no? Que se almacenó y tú lo pones en forma horizontal a la víctima o al trabajador afectado, entonces esa sangre puede retornar y generar daños a los órganos vitales como el corazón, el cerebro de repente de la persona. Por eso se recomienda esa posición lateral de seguridad. La reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Ha venido cambiando con el pasar de los años, ¿no? Pues antes era la de 15x2, ahora usábamos la de 30x2 y ahora tenemos la de 100-120 solo con las manos. ¿Para qué? Porque ¿se acuerdan cuando decíamos los latidos, ¿no? ¿Cuántos son los latidos? Son de 60 a 100, ¿no? De 60 a 100, latido del corazón. Entonces, para poder llegar a más o menos a esa misma secuencia, es que se está recomendando ahora la Asociación Americana del Corazón y algunos otros organismos recomiendan aplicar esa de 100 a 120 por minuto. Eso lo vamos a ver después de este video que nos da las pautas. No, obviamente verificamos, ¿no? Verificamos que la persona no está respirando, ¿no? Cuando hace el golpe, dicen, ¿por qué? Pero no le pegues muy fuerte, dicen, ¿no? O sea, no lo golpees, no es que no lo golpees, tienes que hacer presión, golpearlo fuerte, tocarlo fuerte, para ver si es que reacciona, ¿no? La persona. Si es que no reacciona, es que realmente necesita el RC. No se escucha el audio, Axel. ¿Me decían? Escucha el audio del video. ¿No escuchan el audio del video? A ver. Ya. Yo les explico. Creo que su audio está muy bajo. Esa maniobra digamos, es para poder liberar la vía respiratoria. Aquí, ¿qué es lo que él está haciendo en esa maniobra? Es ver, oír, sentir. ¿Se acuerda que veíamos? ¿Qué es lo que vemos? Que el pecho se hinche, ¿no? Que se infle, para ver si es que está respirando, ¿no? Vemos, oír, el jadeo, cuando la persona está respirando se escucha, y sientes, en el caso de tus mejillas, el calorcito de la respiración, ¿no? ¿Me decían?
ahí que nos decía, verificamos que respire, ¿no? Pero que respire, dice, inspire y expire, ¿no? Ese es, ¿te acuerdas cuando estábamos de 12 a 20? Ya, esa es una. Entonces, si es que está respirando, no es necesario que apliquemos el RCP. En ese caso ponemos, como en la imagen anterior, la posición lateral de seguridad, ¿no? La posición lateral de seguridad. Pero si no respira o sus respiraciones son pausadas, en ese caso recién aplicamos el RCP. No se escucha. Ya. En esta parte, ¿qué nos recomienda? O sea, si la persona, o sea, si la víctima ya no respira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya empezamos a aplicar la maniobra del RCP. ¿Cuál es la maniobra del RCP? Ponemos el talón aquí de la mano. Este talón va encima de las tetillas, ¿no? Ahí en esa unión, en el medio, en esa cruz, se coloca y la otra mano hace presión. Mantener los brazos rectos, ¿no? O sea, no doblados ni nada, tienen que ser rectos y se usa el peso del cuerpo. Usamos el peso del cuerpo para aplicar las compresiones. ¿Cuántas compresiones se aplican? En este caso son 30 compresiones. Y empezamos a aplicar las 30 compresiones. Ya, ¿ahí qué fue? Las dos insuflaciones o bocanadas de aire que se llama, ya, eso se da obviamente usando protocolos de bioseguridad. Por eso es que ahora es importante tener en cuenta esos protocolos de bioseguridad. Si es que obviamente no nos sentimos seguros, no tenemos el elemento aislante, no tenemos el oxígeno de repente para dar ese soporte, no se da las respiraciones o estas insuflaciones. Porque en la insuflación lo que haces es tapar la nariz, entonces ahí decía, tapar la nariz, levantar el mentón, ¿para qué? Para liberar la vía y empiezas a soplar, o sea, tienes que ver que el pecho se infle. Aquí hay una, en temperatura, o sea, aquí en el aire nosotros tenemos el 21% de oxígeno, ¿no? Cuando nosotros soplamos o damos este tipo de reanimación, no ingresa el 21%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos ingresa el 21%, pero no sale 21% de nosotros, ¿no? Nosotros sale máximo el 17%. Entonces, en estos casos, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos apoyarnos o soportarnos del ambú, ¿no? El ambú es un resucitador manual, ¿no? Se conoce como resucitador manual. Es como una bombita, ¿no? Es una bombita. Colocas esa mascarilla, tienes su mascarilla en la boca, cubre la nariz y la boca y empiezas a inflar. Entonces, suples, o sea, el contacto que podrías tener con la persona con el ambú y usas este elemento. Este ambú, resucitador manual, es obligatorio contarlo dentro de nuestras operaciones. Por ejemplo, cuando decíamos el kit y tengo que tener mi cianokit, adicionalmente Osinermin te va a pedir que cuentes con ambú, ¿no? Te pide que contemos con el ambú, con ese resucitador manual, ¿no? Ahora, estos resucitadores manuales han venido presentando ya innovaciones. El ambú inicial tenía una bolsita en la parte, ¿no? En la parte posterior
su boquilla y la bolsa para inflar. Nada más, el bombín. Ahora tiene conexión para oxígeno, ¿no? Tiene conexión para el oxígeno, tiene la bolsita posterior, ya es mucho más reforzada, tiene válvulas de antirretorno. Esa válvula check que le conocemos, que es la válvula antirretorno, ¿para qué sirve? Para que cuando la persona empiece a respirar, porque va a ayudar a respirar, entonces cuando bote él, cuando sople, ese aire se vaya hacia el exterior y no regrese al bombín y vuelvas a inyectárselo, ¿no? Ese es digamos, más o menos cómo funciona este ambú, ¿no? Que es muy útil en el caso de un tema de respuesta. Lo que les comentaba es estas de las compresiones de 100 a 120 por minuto. Se usa esa canción de los Bee Gees, ¿no? Esa de los Bee Gees, ¿se acuerdan? Hay una canción de los Bee Gees. Esa canción se usa para el ritmo, para poder aplicar el ritmo del RCP. Esto viene a ser de 100 a 120 compresiones. Esta es la recomendación que ahora está... Esta es la recomendación que ahora está dando la Asociación Americana del Corazón. En un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará la nueva práctica que se está aplicando ya para el RCP, ¿no? Como en el video anterior nos comentaba el brigadista que no, si no hay forma de darle el RCP, si no cuento con mi ambú de repente, o no contento con mi botella de oxígeno para darle, simplemente aplicamos esta, la de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso es el RCP que, como decía en este video, es una maniobra complicada, exige demasiado físicamente, te exige físicamente. Ustedes cuando ya han llevado de repente el simulacro o han hecho prácticas con estos maniquíes, es bien pesado, ¿no? Te exige bastante, te exige bastante. En un solo ciclo de 30 por 2 ya estás cansado, ¿no? Y ten en cuenta que dan 5 ciclos, 5 de 30 por 2. Y obviamente no debes parar esa maniobra hasta que llegue otra persona que te reemplace o llegue el personal médico especializado, ¿no? Como les comentaba, el tórax tiene que llegar a comprimirse de 5 a 6 centímetros, por eso es que se llega a fracturar las costillas a veces, ¿no? ¿Qué usamos? El peso del cuerpo, como ven en esta imagen, utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión, ¿no? Para poder hacer la compresión. Esta es una de las maniobras más complicadas, ¿no? En el tema del RCP, en lo que viene a ser primeros auxilios. No es para practicar, ya les dije, no vayan a querer practicar entre ustedes, a ver, ya vengan, échate acá, vamos a practicar. No, esa práctica no, solo se hace con maniquíes, ¿no? Por el tema de lesiones que se podría generar por esa maniobra misma, ¿no? Bien, importante tener en cuenta, ¿no? Importante tener en cuenta que si no tenemos el desfibrilador, ¿no? Debemos aplicar esta maniobra. Si no tenemos el desfibrilador, usamos esta maniobra. Esta es la maniobra frente-mentón, ¿no? A ver, la maniobra frente-mentón. ¿Para qué sirve? Para liberar la vía. Esta también, ¿recuerdan cuando hubo el tema de la maniobra de Heimlich? Esa maniobra para el caso de atragantamiento,
Si la persona no expulsó el material extraño, entonces va a caer. Tengan en cuenta, tienes 40 segundos. Entonces va a perder el conocimiento. Entonces tú haces esta maniobra, no se olviden de los guantes, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. Haces esa maniobra frente al mentón para liberar la vía y pues de repente con las manos, con los dedos, extraer el objeto extraño que podría estar dentro de la garganta. Esa es una de las maniobras que se suele usar y que también te sirve para cuando aplicas el AMBU, para poder dar la reanimación, en esos casos también te sirve. Esto de las bocanadas ahora o las ventilaciones ya no se está practicando mucho por el tema del COVID, ¿no? Del coronavirus. Si tuviésemos el desfibrilador, obviamente lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero alejados, ¿no? Cuando se aplique esto es energía, ¿no? Es energía, entonces no debes tener contacto. Ni otra persona debe estar agarrando la mano de la víctima porque esa corriente, esa energía puede pasarte a ti también. Tiene que estar aislado, por eso el producto, para no tener contacto directo con la energía. Gracias por su atención, nos hemos pasado unos minutos. Estaba programado para 2 horas, incluyendo la evaluación, pero como les comenté al inicio, el tema es amplio y es necesario a veces tomarnos unos minutos más. Quisiera saber si es que hay alguna pregunta, dudas que tengan en referencia a los temas que hemos visto, algo que quieran aportar también, los escucho. Si no tenemos nada que preguntar, asumimos que todo está claro. Vamos a pasar a